Lo tenía todo: jets privados, áticos en Mónaco, coches que costaban más que sueños enteros. Para Alexandre, la vida era un buffet ilimitado de placeres, una sucesión ininterrumpida de noches bañadas en champán y mañanas despertadas por sábanas de seda y perfumes caros. Su belleza era un imán, su dinero un pase libre a cualquier deseo. ¿Mujeres? ¡Ay, mujeres! Llegaban en masa, atraídas por el brillo de su estatus, por la promesa de un estilo de vida que solo existía en las películas. Las coleccionaba como trofeos, las usaba como atrezo en sus juegos privados, descartándolas cuando el interés se convertía en aburrimiento, la atracción en comodidad. «No lo entiendes», decía, con una sonrisa cínica que apenas le llegaba a los ojos. «El amor es para los débiles, la pasión es un lujo que compro, y el compromiso es una cadena que no llevo». Cada palabra era un escudo, una defensa contra la vulnerabilidad que tanto despreciaba. A los 40, Alexander era el rey de un imperio construido sobre la búsqueda incesante de la gratificación instantánea. Su agenda era una maraña de viajes exóticos, fiestas exclusivas y encuentros fugaces. Para él, la soledad no era una ausencia, sino una elección consciente, un espacio protegido donde ninguna emoción genuina podía penetrar. Sus amigos, si así se les podía llamar, eran tan superficiales como él, cómplices de su danza hedonista. Se reían de sus conquistas, brindaban por sus excesos, y jamás se atrevían a cuestionar el vacío que sentía, ni siquiera sin admitirlo. Porque tras la fachada de confianza inquebrantable y el aura de invencibilidad, había una sombra que se alargaba en las solitarias madrugadas, cuando el bullicio de las fiestas se acallaba y la luz del amanecer revelaba no a un conquistador, sino a un hombre atrapado en su propia jaula dorada. Había momentos, raros y fugaces, en que la risa de las mujeres parecía lejana, las copas de cristal sonaban vacías, y el impresionante paisaje que se veía desde su yate parecía desvanecido. Fueron segundos de brutal claridad, cuando la realidad se impuso. Toda esa opulencia, toda esa libertad superficial no llenaba el abismo que crecía en su interior. Pero Alexandre era un maestro en la represión. Se lanzó a otra fiesta, llamó a otra mujer, se compró otro coche. Cualquier cosa para acallar la voz insistente que susurraba: ¿y si no es esto? ¿Y si hay algo más? Se convenció de que la felicidad era una simple ecuación: dinero más poder, mujeres hermosas, igual a vida plena. Y cada vez que esta ecuación no daba el resultado esperado, aumentaba los valores, esperando que más de todo le trajera satisfacción. Pero el círculo vicioso solo lo alejó aún más de lo que realmente necesitaba, aprisionándolo en un laberinto de placeres efímeros y conexiones vacías. Hasta que un día, la rutina del exceso se rompió de una forma que jamás podría haber previsto. La rutina del exceso de Alexandre se rompió de una forma que jamás podría haber previsto. Era una mañana como tantas otras en su suite presidencial del hotel más lujoso de Dubái. Acababa de salir de la ducha, envuelto en una toalla esponjosa, con el móvil en una mano y dando órdenes a su asistente, cuando la puerta se abrió suavemente. No era su mayordomo, ni el servicio de habitaciones que había olvidado pedir. Era ella. Una camarera. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, el mundo de Alexandre, el mundo de los jets, las fiestas y las mujeres fáciles, se detuvo. Era una aparición. No tenía la belleza escultural y predecible de las modelos que solía tener a su lado. La suya era una belleza salvaje, casi indomable, con cabello oscuro que enmarcaba un rostro de rasgos delicados y ojos que parecían guardar antiguos secretos. Había una dignidad en su costura, una quietud que contrastaba violentamente con el frenesí de la vida de Alexandre. Nunca había visto nada igual. Su belleza no era una pose, ni maquillaje, ni ropa de diseñador. Era pura, auténtica, casi etérea. Por un segundo, la arrogancia habitual de Alexandre dio paso a una fascinación genuina, una sorpresa que lo pilló desprevenido. Él, el hombre que coleccionaba mujeres, se quedó sin palabras.
La camarera, a su vez, se sonrojó ligeramente al notar su presencia, pero su expresión permaneció serena. «Disculpe, señor», dijo con voz suave, casi un susurro. «Creí que la habitación estaba vacía». Hizo ademán de irse, pero Alexandre se movió. Una sonrisa segura, pero esta vez más genuina, apareció en sus labios. «No, por favor, no se vaya», dijo, y la urgencia en su voz lo sorprendió. «De hecho, llega justo a tiempo. Necesito algo». Intentó sonar despreocupado, pero sus ojos no se apartaron de los de ella. En su mente, la escena ya estaba escrita. La noche sería inevitablemente suya. La invitaría a tomar una copa, luego a cenar, tal vez una oferta que no podría rechazar. Después de todo, ninguna mujer lo había rechazado jamás. Sabía el poder que su nombre y su dinero ejercían. Esta sería solo otra conquista, quizás la más exótica y deslumbrante hasta la fecha. Dio un paso más, con la toalla apretada alrededor de la cintura, rebosante de confianza. «Me llamo Alexandre», le tendió la mano, esperando que ella la tomara, esperando sentir su suave piel. Fue un gesto de intimidad que, para él, fue el preludio de todo lo que estaba por venir. Pero la criada solo asintió levemente, sin extender la mano. «Sé quién es usted», respondió con voz tranquila, pero con un tono que hizo parpadear a Alexandre. No había admiración, ni sorpresa, ni el brillo de deseo que estaba acostumbrado a ver en los ojos de las mujeres. Solo había reconocimiento. Y quizás un toque de cansancio. «Si me disculpa, señor, tengo que seguir con mi trabajo». Se dio la vuelta y empezó a empujar el carrito de la limpieza fuera de la habitación, rompiendo el hechizo que Alexandre había creado en su mente. La observó, paralizado, mientras se alejaba. La impresión lo golpeó con fuerza. Era la primera vez que una mujer no solo no se arrojaba a sus pies, sino que simplemente lo ignoraba. Ese momento, ese rechazo sutil pero innegable, resonó en su pecho de una manera que años de excesos nunca podrían. No la tenía, y el deseo, que una vez fue una certeza, se convirtió en una obsesión ardiente. Alexandre no podía concentrarse. Intentó vestirse, pero la imagen de la criada lo perseguía. Cada uno de sus movimientos, la forma en que su cabello oscuro caía sobre sus hombros, el brillo misterioso en sus ojos, todo estaba grabado en su mente. Él, el hombre que siempre había tenido el control, se sentía extrañamente a su merced. Ese rechazo, sutil y casi imperceptible para los demás, encendió algo en su interior. No era ira, era desafío. Un desafío que él, con su vida de conquistas fáciles, nunca había enfrentado. Llamó a su asistente, Marcos, con una urgencia inusual en su voz. «Marcos, necesito algo, necesito información». Marcos, acostumbrado a los caprichos de Alexandre, esperó pacientemente. «Sí, señor. ¿Qué necesita?» «Esa criada, la que estaba limpiando la habitación esta mañana, averigüe todo sobre ella. Su nombre, dónde vive, en qué turno trabaja. Todo». Alexandre no se andaba con rodeos. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Marcos, que había visto a Alexandre en mil y una situaciones, notó el cambio de tono. «Señor, esto podría ser un poco complicado. Asuntos de privacidad». «¿Complicado? Marcos, ya sabes lo que hago con lo complicado. Quiero esta información, y la quiero ya. No me importa el precio». La voz de Alexandre era un trueno contenido. No había margen para la negociación. Quería a esta mujer, y si el dinero y el poder no eran suficientes para llevársela a la cama, haría lo que fuera necesario para conseguirlo. Mientras Marcos comenzaba su investigación, Alexandre paseaba de un lado a otro por la suite, mientras la impresionante vista de Dubái se convertía en un borrón insignificante. Repasó cada detalle del encuentro. Esa mujer ni siquiera lo había mirado con lujuria ni admiración, solo con una indiferencia que lo irritaba y a la vez lo intrigaba profundamente. Era un enigma. Se convenció de que no era solo el deseo físico lo que lo impulsaba, era algo más profundo, algo que trastocaba su vanidad y su percepción del mundo. Él era el rey, y a los reyes no se les ignoraba, y mucho menos por una simple camarera.
Imaginó todas las maneras de acercarse a ella, de hacerla ceder. Una invitación irrechazable, un regalo extravagante, una suma de dinero que cambiaría su vida. Todas sus tácticas habituales recorrieron su mente, pero presentía que, con ella, nada de esto sería tan sencillo. La obsesión crecía con cada minuto que pasaba. Lo que antes había sido una rutina de placeres superficiales, ahora era una búsqueda, una cacería. Quería desentrañarla, poseerla. Y la idea de no poder hacerlo era tan extraña e incómoda que lo impulsaba aún más. Haría lo que fuera necesario. Él, Alexandre, el hombre que siempre lo había tenido todo, no descansaría hasta tener a esa mujer, la única que se atrevía a ignorarlo, en sus brazos. Apenas había anochecido, y la ciudad entera parecía silenciosa mientras planeaba sus próximos pasos. Esperar la llamada de Marcos era una tortura. La impaciencia de Alexandre era un tigre hambriento en su interior. Tras intentar sin éxito disimular su búsqueda de la criada con excusas poco convincentes ante la gerencia del hotel, finalmente cedió a la frustración. La información que recibió fue un jarro de agua fría. Estaba fuera de servicio. El gerente, con una sonrisa cortés y distante, le informó que la empleada solo regresaría en 2 días. 2 días, se maldijo Alexandre, mientras el control que tanto había apreciado se le escapaba. El miedo a que simplemente desapareciera, a no volver a verla, le oprimía el pecho. No podía permitirlo, no después de esa chispa inesperada, esa sensación de algo diferente que ella había despertado. Fue en ese preciso momento de efervescencia que Marcos, su asistente, apareció. El rostro de Marcos, normalmente inexpresivo, mostraba una mezcla de cautela y curiosidad. «Señor Alexandre, tengo información sobre la camarera». Alexandre se giró bruscamente, con la ansiedad evidente en sus ojos. «Cuénteme, Marcos, todo». Marcos dudó un segundo midiendo sus palabras. «Se llama Sofía. Proviene de una familia humilde, señor, pero tiene una reputación impecable en el hotel. Muy dedicada, respetuosa, educada, diría yo». Hizo una pausa, observando la reacción de Alexandre. El motivo de su día libre, su hermana menor, María, está muy enferma. Parece que la llevaron de urgencia al hospital. La noticia de la enfermedad de su hermana no conmocionó a Alexandre como podría haber conmocionado a una persona común. Su mente, entrenada para la estrategia y la conquista, ya procesaba la información de otra manera. Humilde, de buenos principios, hermana enferma, la imagen que Marcos se había pintado de Sofía solo aumentaba el desafío y, paradójicamente, el deseo. Vio allí una vulnerabilidad, una puerta de entrada. «Sofía, entonces», murmuró Alexandre, saboreando el nombre. «Marcos, necesito más detalles. ¿En qué hospital? ¿Cuál es el estado de la hermana? Quiero el historial completo. Quiero a esta mujer, y la quiero como sea, aunque sea solo por una noche. ¿Entiendes?» La voz de Alexandre era fría y decidida, carente de empatía, centrada únicamente en su objetivo. La enfermedad de la hermana de Sofía era para él solo una pieza más en el tablero, una oportunidad para ejercer su influencia y poder para conseguir lo que quería. Su obsesión por Sofía no disminuyó, al contrario, la información de Marcos solo la avivó, convirtiéndola en una llama aún más intensa y peligrosa. Marcos regresó al hotel con la urgencia que exigía Alexandre, con la mirada fija en su jefe, notando la intensidad que emanaba de él. «Señor Alexandre, estuve en el hospital. El estado de María, la hermana de Sofía, es grave. Necesita una cirugía urgente, muy urgente». Alexandre no parpadeó. Sus pensamientos corrían, calculando cada movimiento. La noticia de la cirugía no lo impactó, sino que lo encendió. Era la oportunidad perfecta, la pieza que faltaba en su rompecabezas. «Marcos, organízalo todo», dijo Alexandre en voz baja, pero con autoridad. «Quiero que pagues cada centavo de la cirugía y todo el tratamiento. Los mejores médicos, el mejor equipo, la habitación más cómoda. No escatimes en gastos». Marcos, que ya esperaba esta orden, asintió. «Entendido, señor, pero ¿sabrá Sofía que fuiste tú?».
Una sonrisa pícara, casi imperceptible, se dibujó en los labios de Alexandre. No, ahora no. Hazlo todo de forma anónima. Dile que fue una donación, un benefactor misterioso. No quiero que sepa aún quién es el héroe. La confusión cruzó los ojos de Marcos por un instante, pero pronto comprendió el plan de su jefe. Alexandre no quería ser solo un benefactor, quería ser el Salvador, el príncipe azul que aparece en el momento de mayor desesperación. Y el impacto de una revelación personal en un momento de inmensa gratitud sería mucho mayor que un simple cheque. Quiero ser yo quien se lo diga, Marcos, continuó Alexandre, con una voz seductora, casi hipnótica. Quiero ver la sorpresa en sus ojos, la gratitud. Quiero que entienda lo que hice por ella, por su familia. Sus ojos brillaban de anticipación. Estará encantada. No, más que eso, se sentirá en deuda. Se dará cuenta de que no soy como los demás hombres que conoce. Le demostraré que puedo ser generoso, poderoso, que puedo resolver todos sus problemas. En su mente, la escena ya se estaba desarrollando a la perfección. Sofía, con su hermana a salvo, con los ojos rebosantes de gratitud, por fin vería a Alexandre no como el millonario arrogante que la había ignorado, sino como el hombre que la había apoyado en su hora más difícil. Y en ese momento de vulnerabilidad y aprecio, caería en sus brazos. La invitaría a cenar, a brindar por la recuperación de María, y entonces la noche que tanto había anhelado, la tendría como a todos los demás. La riqueza, el poder y ahora la generosidad serían las herramientas perfectas para romper cualquier resistencia. Cuando la cirugía esté programada y todo esté en marcha, avísame, dijo Alexandre, con un brillo de triunfo en los ojos. Iré al hospital, personalmente. Pero la vida, como Alexandre pronto descubriría, tenía una forma de subvertir los planes mejor trazados, especialmente cuando se trataba del corazón humano. Y Sofía, él aún no lo sabía, no se parecía a ninguna mujer que hubiera conocido. 2 semanas pasaron en una eternidad para Alexandre. Cada llamada de Marcos era esperada con ansias. Finalmente llegó la noticia. La cirugía de María había sido un éxito y su recuperación estaba en marcha. Era el momento. Alexander fue al hospital privado, una fortaleza de lujo y tecnología que él mismo había financiado para la hermana de Sofía. Vestía un traje impecable, diseñado para transmitir poder y éxito, pero también cierta cercanía. Quería parecer un benefactor, no un depredador. Cuando entró en la habitación de María, un ambiente privado y cómodo, encontró a Sofía sentada junto a la cama leyéndole un libro a su hermana, que estaba pálida pero sonriente. La escena impactó a Alexandre de una manera inesperada. La ternura en los ojos de Sofía al mirar a María, la dedicación en cada gesto. Era una belleza distinta a la que lo había cautivado en el hotel. Era la belleza del alma, del cariño, del amor puro. Por un breve instante, el meticuloso plan de Alexandre flaqueó. Sofía levantó la vista y el reconocimiento cruzó su rostro. Un destello de sorpresa, quizás de aprensión. «¿Señor Alexandre?», preguntó, con la voz tan suave como siempre. «Hola, Sofía», respondió él con una sonrisa calculada. Se acercó a la cama de María, quien lo miró con curiosidad. «Me alegra ver que tu hermana se está recuperando también». Sofía frunció el ceño, confundida. No entiendo. ¿Por qué has venido?» Alexander respiró hondo, con el guión ensayado en su mente. «Me enteré de la situación de María. Marcos, mi asistente, me lo informó». Hizo una pausa dramática, con la mirada fija en ella. «Sofía, sé que la situación económica de tu familia es delicada, y nadie debería perder la esperanza por falta de recursos. Así que pagué todo, la cirugía, el tratamiento, la habitación, todo». El aire en la habitación pareció congelarse. María en la cama abrió mucho los ojos. Sofía parpadeó, asimilando las palabras. Al principio, una incredulidad casi dolorosa se reflejó en sus ojos, luego una oleada de emoción. Las lágrimas brotaron de sus ojos, rodando por su rostro. Alexandre vio y sintió una extraña mezcla de triunfo y una incomodidad inesperada. Esas lágrimas no eran de pura alegría y alivio, sino también de humillación, de una gratitud forzada que lo incomodaba.
¿Tú hiciste esto?, susurró ella con la voz entrecortada. La gratitud era palpable, pero no llegó de la forma que él esperaba. No había deslumbramiento, ni fascinación por la riqueza ni por la figura del Salvador. Había una dignidad herida, una sensación de deuda que pesaba sobre él. Sí, Sofía, dijo, dando un paso adelante, esperando que se arrojara a sus brazos, que lo mirara con la admiración que él tanto ansiaba. Sofía se levantó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, y lo miró. Sus ojos, antes llenos de gratitud, ahora tenían un brillo complejo, una mezcla de profunda gratitud y tristeza que Alexandre no pudo descifrar. «Yo no sé cómo agradecerle, señor Alexandre», dijo, con voz firme a pesar de las lágrimas. «Salvó la vida de mi hermana, le estaré eternamente agradecida». Hizo una leve reverencia, un gesto de respeto formal, pero no de sumisión. «Pero no puedo aceptar». La sonrisa de Alexandre se congeló. «¿Cómo que no puedes aceptar? Sofía, María necesita esto. Ya he pagado». «Lo sé, y usted es muy generoso», respondió ella, con una fuerza inesperada en la voz. «Pero mi familia no funciona así. No aceptamos limosnas, señor, ni deudas que no podamos pagar, y sabe que nunca podríamos devolverle lo que ha gastado». Miró a María y luego a Alexandre con una determinación inquebrantable. «Mi hermana se recuperará lo mejor posible, y trabajaré hasta el último céntimo para devolvérselo, aunque me lleve toda la vida». Alexander estaba en shock. El guión que había escrito, la escena de inmensa gratitud que lo llevaría a una noche de placer, se desmoronaba ante sus ojos. El rechazo en el hotel había sido un shock, pero esto era un giro inesperado. La mujer a la que esperaba conquistar con dinero y poder rechazaba su generosidad, no por orgullo, sino por una integridad que no podía comprender. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo reaccionaría ante esta inesperada muestra de carácter? La búsqueda, se dio cuenta, se había vuelto mucho más compleja y, de alguna manera, más interesante. Alexander sintió un golpe, no físico, sino en su más profunda certeza. La negativa de Sofía era algo que nunca había experimentado. Él, el hombre que siempre había tenido el poder de moldear la realidad a su antojo, se enfrentaba a una mujer que, con sorprendente calma, estaba desmantelando sus planes. Lo que una vez había sido una búsqueda de placer, ahora se había convertido en un enigma. «Sofía», comenzó, con la voz un poco más suave de lo habitual, todavía tratando de procesar la audacia de la mujer. «No me entiendes. Esto no es una limosna, es una ayuda, una inversión en una vida. Puedo pagarla, no es un problema para mí». Señaló a su hermana, todavía en la cama, observando la escena con los ojos muy abiertos. «Quieres que tu hermana se recupere, ¿verdad?» «Más que nada en el mundo», respondió Sofía sin apartar la mirada. «Y se recuperará, y honraré cada centavo que gastes, ya sea trabajando más duro o vendiendo lo que sea necesario. Mi dignidad no está en venta, señor Alexander». La palabra dignidad resonó en la mente de Alexander. Dignidad, una palabra que rara vez usaba y aún menos consideraba en su universo de transacciones y adquisiciones. Se encontraba en un callejón sin salida. Su táctica de usar el dinero y la generosidad para crear una deuda moral había fracasado estrepitosamente. Sin embargo, una nueva idea apareció en su mente, más sutil, más astuta. «Muy bien, Sofía», dijo, ajustándose la chaqueta, recuperando su postura segura. «Si así lo prefieres, lo entiendo y lo respeto». Se acercó un poco más, bajando la voz a un tono más íntimo, pero aún audible para su hermana. «Pero hay otra manera, una manera de que me pagues que no implique tu sacrificio personal ni financiero». Sofía arqueó una ceja, cautelosa. «¿Y cuál sería, señor Alexander?» La sonrisa de Alexander regresó, pero esta vez era diferente. No era la sonrisa depredadora de antes, sino una con un toque de desafío y genuina curiosidad. «Busco a alguien que organice eventos benéficos para mi fundación. Alguien con sensibilidad, con la capacidad de tratar con personas en situaciones difíciles, alguien que entienda la importancia de la ayuda genuina y, francamente, alguien con una integridad como la tuya».
La observó atentamente para captar su reacción. Es un puesto bien remunerado, Sofía, con un horario flexible que te permitiría cuidar de María. Y tu pago sería simplemente hacer un buen trabajo, transformar vidas, no las tuyas, sino las de otros. Hizo una pausa. El silencio llenó la sala. ¿Qué te parece? Sería una forma de retribuir, no a mí, sino a los necesitados. Y aún así, trabajar con dignidad. Sofía miró a Alexandre, luego a su hermana y luego a Alexandre. La propuesta fue inesperada, cambiando las tornas de una forma que no pudo descifrar. ¿Era una trampa? ¿O era la puerta a una nueva vida, una oportunidad para saldar la deuda impensable que se había formado, sin renunciar a sus principios? El dilema era claro, y la decisión decisiva. ¿Y ahora? ¿Aceptará Sofía la propuesta de Alexandre? ¿O descubrirá sus intenciones y se negará de nuevo, sorprendiéndolo una vez más? La tensión en la sala era casi palpable, y María, que había permanecido en silencio, observaba todo con gran atención. Cuando Sofía mostró su vacilación, María, con una sonrisa débil pero decidida, decidió intervenir. «Sofía, tienes que aceptar», exclamó María, con la voz aún un poco débil pero llena de entusiasmo. «Señor Alexandre, muchas gracias. Sofía es así, tan cuidadosa y atenta con todo. Desde que falleció nuestra madre, ella me crió, soy la menor, y ella siempre ha sido como una madre para mí. Siempre se ha preocupado por hacer las cosas bien, sin deberle nada a nadie». María miró a Alexandre con los ojos brillantes de sinceridad infantil. «Pero aceptará, ¿verdad, Sofía? Es una oportunidad increíble». Sofía miró a su hermana con una leve sonrisa en los labios. La propuesta de Alexandre era una salida digna, que no comprometía sus principios y que le permitiría saldar su deuda aunque fuera indirectamente. Miró a Alexandre y una sonrisa, la primera genuina que él le había visto, se dibujó en su rostro. «Sí, señor Alexandre», dijo Sofía con voz firme y clara. «Acepto. Haré todo lo posible para que su fundación sea un éxito y para asegurarme de que mi dignidad no sea cuestionada». Una extraña sensación de satisfacción recorrió a Alexandre. No era el triunfo evidente que esperaba, sino algo más complejo. Había respeto, casi admiración, por la resiliencia e integridad de esta mujer. Había logrado su objetivo, pero de una manera completamente diferente a la que había planeado. «Genial, Sofía. ¡Qué ganas de que empecemos!», respondió Alexandre con una sonrisa sincera reemplazando a la calculadora. Se despidió rápidamente, prometiendo que Marco se pondría en contacto con él para contarle los detalles del nuevo trabajo. En cuanto se cerró la puerta y Alexandre se fue, el silencio llenó la habitación. Sofía suspiró, con una mezcla de alivio y aprensión. María, sin embargo, no la dejó sola mucho tiempo. «¡Wow, Sofía!», comenzó María, con un brillo divertido en los ojos. «¡Qué hombre tan guapo! Y te haces la difícil. Vi cómo te miraba». Sofía negó con la cabeza, con un ligero rubor en sus mejillas. «No seas tonta, María. Solo está siendo generoso porque quiere usarlo para algo, lo sé. Es como todos». María rió, una risa ligera y vivaz. «Ay, Sofía, qué formal eres. Un hombre tan guapo, rico, ¿y crees que solo quiere usar? Me lo pagó todo. ¿Qué hombre haría eso por una desconocida?» «No lo hizo por una desconocida, María. Lo hizo por mí», respondió Sofía con la voz más seria. «Quería comprarme. Quiere poseerme, como a todas las demás». Volvió a sentarse junto a la cama de su hermana pensativa. «Leí sobre él en revistas, María, sobre su soltería, las fiestas, las mujeres con las que se pasea. Es coleccionista, y no quiero ser una pieza más de su colección». María la miró con cariño. «Pero ¿y si es diferente contigo, Sofía? Eres diferente a todas las demás». Sofía suspiró, con la incertidumbre comenzando a instalarse en su corazón. Había aceptado el trabajo para mantener su dignidad, para saldar una deuda. Pero, ¿y si, tras la generosidad de Alexandre, se escondía un juego más complejo? ¿Qué esperaba realmente de ella?
Y sería ella, en su afán por mantener su integridad, capaz de resistirse al encanto y el poder de un hombre que parecía tener la capacidad de poner su mundo patas arriba? El nuevo viaje de Sofía apenas comenzaba, y las preguntas eran muchas. Los días posteriores a la aceptación de Sofía fueron un torbellino. Marcos, con su habitual eficiencia, organizó rápidamente todo para el nuevo trabajo de Sofía. Ahora estaba inmersa en el mundo de Alexandre, un universo de lujo y filantropía de alto nivel que apenas podía imaginar. Su nueva oficina era elegante y funcional, y su rutina, aunque exigente, era infinitamente más interesante que limpiar habitaciones de hotel. Alexandre, por su parte, jugaba con maestría. Era la personificación de la atención. No hubo reunión en la que no la saludara personalmente, preguntándole por María con una genuina preocupación que la desarmó un poco. Recordaba pequeños detalles que ella mencionaba sobre los proyectos de la fundación, ofreciéndole consejos perspicaces y elogiando sus ideas con una naturalidad que la hacía sentir valorada. Le envió discretas flores a su oficina, sin tarjeta, pero ella sabía que eran de él. Eran orquídeas, no rosas, un detalle que notó. La invitaba a almuerzos de trabajo en restaurantes elegantes, donde la trataba con un respeto que jamás había recibido de ningún hombre. No había coqueteos ni insinuaciones evidentes, solo una cortesía impecable y una conversación inteligente sobre los objetivos de la fundación y el impacto que podrían tener. En una ocasión, Sofía mencionó casualmente un libro que quería leerle a su hermana mientras se recuperaba. Al día siguiente, tenía un ejemplar raro y autografiado del libro sobre su escritorio. En otra ocasión, comentó sobre la dificultad de compaginar el trabajo con las visitas al hospital. Al día siguiente, Alexandre ajustó su horario para permitirle más flexibilidad, sin que ella tuviera que pedírselo. Parecía anticipar sus necesidades y deseos, satisfaciéndolos incluso antes de que los expresara. Cada gesto de Alexandre era una acción calculada, pero ejecutada con tanta facilidad que era difícil ver la manipulación tras la manipulación de generosidad. No solo intentaba impresionarla con su dinero, sino con su inteligencia, su sensibilidad que desconocía tener y su capacidad de proveer. Él la rodeaba, creando una red de bondad y atención que silenciosamente comenzaba a afectarla. Sofía, a pesar de todas las advertencias de María y de su propia intuición, empezó a ver a Alexandre con otros ojos. El hombre que había visto como un depredador superficial se revelaba como polifacético. Era brillante, carismático y sí, increíblemente atractivo. Las historias que había leído en las revistas parecían distantes, casi irreales, comparadas con el hombre atento que la trataba con un respeto tan inesperado. Se encontró pensando en él en momentos inusuales, mientras organizaba documentos, al elegir un té para María o incluso antes de acostarse. Sus sonrisas, sus palabras de aliento, sus pequeños gestos de consideración, todo empezó a acumularse, erosionando lentamente sus defensas. No se lo admitiría a María, ni a sí misma, pero un atisbo de fascinación empezaba a surgir. La imagen del hombre guapo y poderoso que había aparecido en su peor momento y le había ofrecido una salida digna estaba sustituyendo a la del playboy irresponsable. Sofía empezó a preguntarse, ¿era realmente diferente? ¿O simplemente estaba cayendo en la trampa más elaborada que él le había tendido? La línea entre la cautela y la atracción se difuminaba cada día más, y Alexandre, observando desde lejos, percibía el cambio. El juego apenas comenzaba, y él sentía que esta vez la victoria sería mucho más dulce. ¿Qué ocurrirá cuando las emociones de Sofía se hagan más evidentes? ¿Revelará Alexandre sus verdaderas intenciones o él mismo cambiará con esta experiencia? Alexandre se sentía más seguro. Percibía el sutil cambio en la atmósfera entre ellos, la forma en que la mirada de Sofía se detenía un poco más en la suya, el ligero rubor en sus mejillas cuando él elogiaba su trabajo. Era terreno fértil para sus planes. Una tarde soleada, mientras revisaban los detalles de un proyecto benéfico, Alexandre miró a Sofía con una sonrisa que parecía tener la capacidad de iluminar la sala.
Sofía, estoy planeando un viaje importante a Italia la semana que viene. Necesitamos cerrar algunos acuerdos con socios locales para el proyecto de inclusión social. Es fundamental que vengas. La sorpresa en el rostro de Sofía era evidente. ¿Yo? ¿A Italia? Señor Alexandre, no sé. ¿Mi hermana? No te preocupes por María, la interrumpió Alexandre con voz suave y tranquilizadora. Marcos ya lo ha organizado todo. Habrá enfermeras privadas y el mejor equipo cuidándola las 24 horas. No tienes que preocuparte por nada más que por dedicarte a este proyecto. Tu presencia es crucial. Sofía aún dudaba, pero la idea de un viaje internacional, de formar parte de algo tan grandioso, era tentadora, y la seguridad que le ofrecía a María era irresistible. Bueno, si crees que es realmente necesario. Es absolutamente necesario, dijo, y sus ojos fijos en los de ella la convencieron. Una semana después, Sofía estaba en el aeropuerto privado, incrédula. Nunca imaginó que su primer viaje internacional sería en un jet privado. Al subir al lujoso avión, se encontró en un ambiente de comodidad y opulencia que parecía sacado de un cuento de hadas. Alexandre estaba allí, más relajado que en la oficina, con los primeros botones de la camisa desabrochados y una sonrisa sincera en el rostro. Durante el vuelo, Alexandre no habló de negocios. Le mostró fotos de Roma, le contó anécdotas divertidas de sus viajes anteriores y la hizo reír con su naturalidad. La observaba, fascinado por cómo reaccionaba a cada novedad, la curiosidad en sus ojos, la discreta alegría que intentaba disimular. El ambiente entre ellos empezó a cambiar, llenándose de una ligereza e intimidad que Sofía nunca había sentido con él. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Alexandre la invitó a sentarse a su lado, cerca de la ventana. La vista de las nubes teñidas por el atardecer era impresionante. Extendió la mano y le acarició suavemente el rostro, un gesto que la dejó sin aliento. «Sofía», murmuró con voz ronca, con la mirada fija en ella, «yo nunca he conocido a nadie como tú». Esas palabras, pronunciadas con una sinceridad que la tomó por sorpresa, hicieron que el corazón de Sofía se acelerara. Intentó apartar la mirada, pero sus ojos la cautivaron. La cercanía, su aroma, la intensidad de ese momento, todo la envolvió en un mar de aturdimiento. Se inclinó y el beso se produjo. Fue suave al principio, un roce de labios que poco a poco se profundizó, cargado de una emoción que pareció sorprenderlos a ambos. Alexandre la besó con pasión contenida, y Sofía, para su propia sorpresa, se entregó. El beso fue dulce, nuevo, abrumador. Cuando se separaron, su respiración se aceleró. Los ojos de Alexandre brillaban de deseo voraz. Estaba a punto de inclinarse de nuevo, pero Sofía le puso las manos en el pecho, apartándolo suavemente. Con voz temblorosa, casi un susurro, dijo: «Alexandre, yo nunca, soy virgen». La confesión quedó suspendida en el aire, pesada e inesperada. «Yo solo haría el amor con un hombre que me amara de verdad, que me amara a mí, no a lo que podría ser». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alexandre, que había conquistado a cientos de mujeres con su fama y fortuna, se enfrentó a una verdad tan pura y vulnerable que lo desarmó por completo. Su plan, meticulosamente elaborado, se había topado con una barrera que ni siquiera había considerado. El deseo, antes una certeza, ahora se convertía en una encrucijada. ¿Qué haría con esa información? ¿Qué haría con esta mujer que con una sola frase había subvertido todo lo que sabía sobre conquistas y placer? La confesión de Sofía golpeó a Alexandre como un rayo caído del cielo. El silencio en el jet privado, antes invadido por el suave zumbido de los motores y la atmósfera romántica, ahora estaba cargado con la cruda realidad. Una virgen, y no solo eso, sino una mujer que solo se entregaría a un hombre que la amara de verdad. Esas palabras resonaron en su mente, desmantelando años de una vida hedonista y conquistas fáciles. La confesión de Sofía golpeó a Alexandre como un rayo caído del cielo. El silencio en el jet privado, antes invadido por el suave zumbido de los motores y la atmósfera romántica, ahora estaba cargado con la cruda realidad. Una virgen.
Y no solo eso, sino una mujer que solo se entregaría a un hombre que la amara de verdad. Esas palabras resonaron en su mente, desmantelando años de una vida hedonista y conquistas fáciles. Él, Alexander, el hombre que siempre había tenido el control, que compraba deseo y pasión, se enfrentaba a un muro que su dinero e influencia no podían derribar. Todas las mujeres que había conocido hasta entonces habían sido, de una forma u otra, accesibles. Algunas por dinero, otras por fama, otras por la promesa de un futuro brillante. Pero Sofía operaba con una moneda diferente. La suya era la moneda de la sinceridad, la integridad y, sobre todo, el amor verdadero. Alexander la miró. Era vulnerable, pero con una fuerza que lo dejó atónito. Su respiración aún era un poco dificultosa, y sus ojos, aunque brillaban de aprensión, también reflejaban una determinación inquebrantable. Podría intentar una de sus tácticas habituales, minimizar la confesión, prometiéndole lo que quería oír solo para conseguir lo que él quería. Pero por alguna razón, las palabras no le salían. Había algo en la pureza de Sofía que le impedía ser el hombre que siempre había sido. ¿Qué sentiría si la poseyera sabiendo que se había entregado por una mentira? El vacío que ya conocía, el aburrimiento que seguía a cada conquista, sería aún mayor. Apartó la mirada hacia la ventana, observando las luces de Italia que comenzaban a aparecer en el horizonte. Italia, el país del romance, presenciaba la mayor encrucijada de su vida. ¿Qué haría? ¿Renunciaría a Sofía volviendo a su vida de placeres superficiales sabiendo que había una mujer que lo desafiaba de una manera tan profunda? ¿O intentaría algo nuevo, algo que nunca se había atrevido a hacer, amar de verdad? La idea de amar, de ser vulnerable, de entregarse sin reservas, le aterrorizaba a Alexander. Había construido un imperio y una fortaleza emocional para protegerse precisamente de eso. Pero la imagen de Sofía, su dignidad inquebrantable, el brillo en sus ojos cuando hablaba de su hermana, el beso que había despertado en él sentimientos que nunca había nombrado, todo lo arrastraba hacia una dirección desconocida. Se giró hacia ella de nuevo, con el rostro pensativo. Ya no había la sonrisa calculadora ni la arrogancia en su mirada. Solo había una mezcla de sorpresa, confusión y quizás un atisbo de algo nuevo y profundo. Sofía, comenzó, con una voz diferente, llena de una vacilación inusual en él. Yo no me esperaba esto. Hizo una pausa y respiró hondo. Pero yo quiero conocerte mejor. Quiero entender tu visión del mundo. Quiero... La frase quedó flotando en el aire. No sabía exactamente qué quería. ¿Qué significaría para Alexandre si decidiera seguir el camino que Sofía le había trazado? ¿Sería capaz de amar de verdad y entregarse a ese sentimiento? ¿O su vida de hedonismo lo arrastraría de nuevo a la superficialidad? La confesión de Sofía no fue el fin del interés de Alexandre, sino el combustible para una nueva obsesión. No la deseaba solo para una noche, ahora la deseaba en su totalidad, con su dignidad, su pureza y sus principios inquebrantables. El viaje a Italia, que se suponía sería un simple preludio a una conquista, se convirtió en una serie de conversaciones profundas. Durante los días en Roma, Alexander no intentó seducirla físicamente. En cambio, la escuchó. Escuchó sobre la vida de Sofía, sus sueños, sus luchas, su amor incondicional por María. La observó interactuar con la gente de la fundación, la compasión en su mirada al hablar con los necesitados, la aguda inteligencia con la que debatía estrategias. Cada día que pasaba, Sofía revelaba una nueva faceta de sí misma. Y cada nueva faceta fascinaba a Alexander aún más profundamente. La confesión de Sofía no fue el fin del interés de Alexandre, sino el combustible para una nueva obsesión. No la deseaba solo por una noche, ahora la deseaba en su totalidad, con su dignidad, su pureza y sus principios inquebrantables.
El viaje a Italia, que se suponía sería un simple preludio a una conquista, se convirtió en una serie de conversaciones profundas. Durante los días en Roma, Alexander no intentó seducirla físicamente. En cambio, la escuchó. Escuchó sobre la vida de Sofía, sus sueños, sus luchas, su amor incondicional por María. La observó interactuar con la gente de la fundación, la compasión en su mirada al hablar con los necesitados, la aguda inteligencia con la que debatía estrategias. Cada día que pasaba, Sofía revelaba una nueva faceta de sí misma, y cada nueva faceta fascinaba a Alexander aún más profundamente. Se encontró observándola en los momentos más cotidianos, cómo se recogía el pelo, cómo se concentraba en sus informes, la risa genuina que se le escapaba ante un chiste. Por primera vez en su vida, las mujeres al teléfono, las fiestas a las que solía asistir, las promesas de placer fugaz, todo parecía desvanecido, monótono. Los recuerdos de sus conquistas pasadas se volvían insípidos junto a la complejidad y la verdad de Sofía. De vuelta en Dubái, el trabajo rutinario de la fundación se convirtió en el escenario del florecimiento de un sentimiento genuino. Alexandre buscaba excusas para pasar más tiempo con Sofía, largas reuniones, viajes de última hora para supervisar proyectos. No encontraba interés en nadie más. Las llamadas de otras mujeres pasaban desapercibidas. Rechazaba invitaciones a fiestas. Su mente y su corazón estaban llenos de una sola persona, Sofía. Ella también sintió el cambio. Al principio desconfiada, Sofía observaba cada movimiento de Alexandre, buscando la trampa, el truco. Pero su atención era constante, su respeto inquebrantable. No la presionaba, la cortejaba con gestos, con palabras, con su presencia. Sus almuerzos de trabajo se convirtieron en cenas informales, luego en conversaciones nocturnas donde hablaban de todo menos de negocios. Sofía se encontró contándole secretos que nunca había compartido con nadie, riéndose de sus chistes, encontrando consuelo en su presencia. La imagen del playboy de las revistas se desvaneció, dando paso a la de un hombre complejo, inteligente y sorprendentemente amable. Empezó a ver la vulnerabilidad tras la fachada de poder, la soledad que él cargaba, y un afecto genuino empezó a crecer en su corazón. Las miradas furtivas se hicieron más largas, los roces accidentales más largos. Una tarde, mientras revisaban un presupuesto, sus manos se tocaron y en lugar de separarse, se quedaron un instante. La electricidad de su contacto era innegable. Fue un silencio elocuente, un mudo reconocimiento de que algo estaba sucediendo. Alexandre sentía un deseo inmenso por Sofía, pero ahora era un deseo entrelazado con un profundo respeto, la necesidad de protegerla, de hacerla feliz. No solo quería poseerla, quería merecerla. Y Sofía, que antes había construido muros impenetrables, empezó a sentir que su corazón se ablandaba. Se estaba enamorando de Alexandre, el hombre que nunca pensó que amaría, y la sorpresa fue tan grande como la felicidad que empezaba a sentir. Su historia, que comenzó como una búsqueda de placer, se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo e inesperado. ¿Será Alexandre capaz de superar sus miedos y demostrarle a Sofía su verdadero amor? ¿Y será ella capaz de confiar plenamente en un hombre tan diferente de todo lo que siempre había creído? La pasión entre Alexandre y Sofía se había convertido en un río caudaloso, represado por sus miedos y las barreras del pasado. Las caricias eran más largas, las miradas más profundas, las conversaciones, susurros cargados de significado. La tensión era palpable, una silenciosa invitación a lo que estaba por venir. Una noche, tras un largo día de trabajo en la fundación, estaban en la oficina de Alexandre. La ciudad de Dubái brillaba afuera, una alfombra de luces bajo un cielo estrellado. Habían estado revisando los últimos detalles de un proyecto, pero el trabajo era solo una excusa para la cercanía, para la intensidad que crecía entre ellos. Sofía sintió la mirada de Alexandre sobre ella. Al levantar la cabeza, sus ojos se encontraron y un temblor recorrió su cuerpo. No había palabras, solo la urgencia de un deseo que trascendía lo físico. Alexandre se levantó y caminó hacia ella, con pasos lentos y pausados. El corazón de Sofía latía con fuerza. Se detuvo frente a ella,
Extendió la mano y le acarició el rostro con la delicadeza de quien toca algo preciado. Sus dedos recorrieron la línea de su mandíbula, y ella cerró los ojos, temblando. «Sofía», susurró él, con la voz ronca, llena de una emoción que nunca le había oído. «Yo no sé qué me hiciste». Abrió los ojos y vio la verdad en los suyos. Ya no era solo deseo, ni la búsqueda de una conquista. Era amor. Un amor crudo e inesperado que lo había trastocado por completo. «Me enseñaste lo que es amar, Alexandre», respondió ella con la voz entrecortada. «Me hiciste ver que hay más de lo que imaginaba». Él se inclinó, y el beso fue diferente a todo lo que habían compartido antes. No fue la curiosidad del primer roce, ni la pasión contenida en el avión. Fue una explosión de sentimientos, una entrega total. Sus labios se encontraron con una intensidad que la hizo tambalearse. Los brazos de Alexandre la rodearon, atrayéndola hacia sí. Sus cuerpos se encajaron a la perfección. El beso se profundizó, explorando cada curva, cada centímetro de sus bocas. Las manos de Alexandre subieron por su espalda, deshaciendo el nudo de su cabello, liberando los oscuros mechones que caían sobre sus hombros. Sofía lo abrazó con fuerza, aferrándose a su camisa, sintiendo el calor de su cuerpo, el latido acelerado de su corazón. La levantó en brazos y Sofía se acurrucó contra él, confiada, entregada. La llevó al lujoso sofá de la oficina y la recostó con suavidad. Sus ojos la devoraron, no con lujuria, sino con una adoración que la hizo sentir la mujer más deseada y amada del mundo. «Te amo, Sofía», susurró, con una voz llena de una vulnerabilidad desconocida para él. Las palabras resonaron en la oficina, poderosas, verdaderas. «De verdad te amo». Las lágrimas rodaron por el rostro de Sofía, no de tristeza, sino de una felicidad desbordante. «Yo también te amo, Alexandre», respondió ella, y la verdad en su voz fue el permiso que él necesitaba. Le quitaron la ropa con delicadeza, en un ritual de mutua entrega. Alexander se arrodilló, con la mirada fija en ella, y besó cada centímetro de su piel, como si descubriera un tesoro escondido desde hacía mucho tiempo. Sofía se entregó, guiada por la pasión y el amor que la consumían. No fue un acto de placer fugaz, sino la celebración de un amor profundo y transformador. Fue una noche de descubrimientos, de emociones intensas y de una conexión que trascendió lo físico. Alexandre, el hombre que siempre había tenido lo que deseaba, finalmente encontró algo que no podía comprar, algo que debía conquistar con el corazón, y que lo hizo, por primera vez en su vida, sentirse verdaderamente completo. La jaula de oro se había abierto, pero no para que él saliera, sino para que el amor entrara. Tras aquella intensa noche de amor, la vida de Alexandre y Sofía nunca volvió a ser la misma. Los muros que Alexandre había construido alrededor de su corazón se derrumbaron, y él se entregó al amor de una forma que jamás imaginó posible. Sus cálidas noches de amor se convirtieron en un ritual sagrado, un santuario donde la pasión y la ternura se entrelazaban. Cada caricia, cada beso, cada susurro era una confirmación del profundo vínculo que los unía. Alexandre, el solitario playboy, se había transformado en el hombre más apasionado y cariñoso. Vivía para Sofía. Cada amanecer era una oportunidad para verla, para hacerla sonreír, para sentir la calidez de su piel junto a él. El mundo superficial de las fiestas y las mujeres desechables desapareció, reemplazado por la riqueza de una conexión genuina. No solo sentía amor, lo proclamaba. Las declaraciones públicas de su amor por Sofía se volvieron rutinarias. En reuniones de fundaciones, en galas sociales e incluso en entrevistas con importantes medios de comunicación, Alexandre hablaba de ella con un brillo en los ojos que nadie había visto jamás. La presentó no solo como su colaboradora, sino como la mujer que había transformado su vida, quien le había enseñado el verdadero significado de ser humano. Sofía me enseñó que el mayor tesoro no está en las cuentas bancarias ni en las posesiones materiales, declaró en una emotiva entrevista, sino en la capacidad de amar y ser amado de verdad. Las palabras de Alexandre, antes tan llenas de cinismo, ahora rebosaban de una sinceridad conmovedora.
Sofía, a su vez, floreció a su lado. La mujer reservada y cautelosa dio paso a una compañera vibrante y feliz que irradiaba una luz que contagiaba a todos a su alrededor. Se convirtió en el pilar de Alexandre, su refugio y la inspiración para los proyectos más ambiciosos de la fundación. Juntos multiplicaron el impacto de su trabajo, uniendo la visión y los recursos de Alexandre con la compasión y los principios de Sofía. Alexandre nunca más sintió interés por otras mujeres, su mirada solo estaba puesta en Sofía. Ella era su musa, su amiga, su amante, su todo. La pasión, que una vez fue ciega y puramente física, se transformó en un amor sólido, cimentado en el respeto, la admiración y una complicidad inquebrantable. Pasaron los años y su amor no disminuyó, sino que se profundizó. La risa de María, recuperada y llena de vida, resonó en la casa que Alexandre y Sofía construyeron juntos. La jaula de oro que una vez aprisionó a Alexandre se desmanteló, y en su lugar surgió un hogar, un nido de amor donde reinaba la felicidad. La historia de Alexandre y Sofía se convirtió en una leyenda en los círculos sociales, un testimonio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y transformar las almas más endurecidas. Vivieron una vida plena, llena no de bienes materiales, sino de la riqueza de una conexión que desafió todas las expectativas. Y así, Alexandre, el hombre que lo tenía todo y no sentía nada, encontró la felicidad y la plenitud en Sofía, la mujer que le enseñó a amar. Su amor, en verdad, fue para siempre.